abran su corazón y su mente a la palabra de Dios. Y hoy el título, escuchen bien, la novia ignorada e indisciplinada. Cuando hablamos de la novia en la palabra de Dios, ¿a quién se dirige? A nosotros. La iglesia es conocida en la Biblia como la novia, que será conocida después como la esposa, es conocida también como el cuerpo de Cristo. El Señor nos llama también sus hijos. Y la palabra de Dios dice que Cristo dio su vida por la iglesia, con el fin de presentársela a sí mismo una esposa pura, sin mancha y sin arruga, en Efesios 5, 25 al 27. Pero la iglesia en estos momentos, usted y yo, ahorita en estos momentos, somos una novia que se está preparando para cuando llegue el tiempo de las nupcias con el novio. Entiéndalo muy bien. ¿Sí? Somos ahorita una novia, no somos la esposa todavía. La esposa lo seremos, como dice en Apocalipsis, cuando llegue el tiempo de las bodas del Cordero, entonces seremos una esposa. Pero ahorita somos una novia que se debe de estar preparando para recibir al novio. Ahora, la Biblia dice también que somos el cuerpo de Cristo y que cada miembro del cuerpo de Cristo nos necesitamos mutuamente. Entonces, cuando Cristo regrese por segunda vez, Él espera encontrar el cuerpo de la novia preparado. Así como una novia en el terreno natural se va preparando para cuando va a llegarse la boda, una novia que se está preparando para su boda, pues no va a comer lo que sea y a romper la dieta si es que está haciendo el descuidar su cuerpo mientras más se acerca el tiempo de la boda. Al contrario, quieren lucir el mejor vestido. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, Él espera encontrar el cuerpo de la novia preparado para lo que serán las bodas del Cordero. Pero, pero hablando humanamente, escuche bien esto, lo que le acabo de decir, lo vuelvo a repetir. ¿Qué novia ustedes conocen en el terreno humano que en vísperas de su matrimonio, o sea, cuando sabe que se acerca la fecha de su boda, descuida su cuerpo? ¿Conocen alguna? Yo no he conocido a nadie. A nadie. Siempre las veo que se están preparando y pensando el día de la fecha, adelgazan, se ponen como varitas de nardo, porque quieren presentarse lo mejor, ¿sí? Pero ¿qué novia en vísperas de su matrimonio conocen ustedes cuando sabe que se acerca la fecha de su boda, descuida su cuerpo en lugar de ponerse a dieta, de tratar de lucir un cuerpo bonito, para ponerse un vestido hermoso, que se descuide de todo y que coma de todo? Que al cabo me voy a casar, voy a aventarme ahorita 5 tamales, 3 pozoles, 10 enchiladas y al cabo, ¿qué tiene? No lo hacen así, porque tratan de cuidarse en lo humano. Ahora, escuchen esto. Si en las bodas terrenales nos preocupamos por lucir bien, ¿por qué no hacerlo con mayor cuidado cuando la Biblia dice que nosotros somos la novia, que nos estamos preparando para las bodas con el novio? Ahora, tristemente, la iglesia, que somos la novia, nos portamos así. No cuidamos a los miembros del cuerpo. O sea, el Señor me lo mostraba de esta manera para que me entienda. Somos como una novia que se mira al espejo y que comienza a quejarse de todo su cuerpo. Ay, 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 qué panza tan fea tengo. Ay, 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 qué ojeras de mapache tengo. Ay, no, qué nariz. Uy, no me gusta. Tengo ojos de panteonero, de panteonera. Somos, somos tan bipolares que un día amanecemos deseando que ya sea la boda para que Cristo venga por nosotros y se consuma las bodas del Cordero, pero al otro día no queremos tener la mínima relación con él, con el novio. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Y suena cómico, escuchen esto, pero en lo espiritual es lo que reflejamos cuando no estamos unidos como cuerpo.
cuando no compartimos con otros miembros del cuerpo, cuando decimos, pues allá que lo hagan aquellos, pues allá que lo haga aquel, no, yo no voy para allá, yo no voy acá, o cuando ni siquiera tenemos la confianza de avisar cuando no vamos a asistir a congregarnos en el servicio. Pastor, hermano, por favor avisen que no voy a poder ir y no voy a estar así. O sea, no nos cuidamos ni procuramos el cuidarnos cada miembro del cuerpo de Cristo, porque olvidamos que somos una novia, no somos varias novias. ¿Sí me estoy dando a entender? Levante la mano si está entendiendo. Sí, muy bien. Ahora, cuando no compartimos con otros miembros del cuerpo de Cristo, que decimos que somos creyentes cristianos, por ejemplo, yo en mi caso, yo no concibo gente que diga que es cristiana, y aquí alrededor hay gente, hay iglesias que dicen que son cristianas, que dicen que son creyentes, que dicen que son la novia de Cristo, porque eso es lo que somos, pero que le prohíban que se junten con los demás miembros que son del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico o no? Eso es inconcebible. Pero cuando lo hacemos de esa manera, cuando nos comportamos de esa manera, cuando solamente queremos tener nuestro propio reinito o cuando solamente queremos las bendiciones del novio, no nos portamos como novia. Esta palabra se va a escuchar dura, ¿eh? Nos portamos como concubinas. Nos portamos como concubinas, porque solo queremos los beneficios del novio. Solo queremos que el novio nos dé regalos y solo queremos que nos dé atención, que nos dé beneficios, pero nosotros no queremos compromiso de nada. Quise ponerles ese contexto para que entiendan. Por eso el título es duro. La novia ignorada e indisciplinada. Eso es lo que somos. Una novia ignorada e indisciplinada. Vayan conmigo a Oseas 2, 19 al 20. Alguien busque también 2 de Corintios 11, 2. Yo voy a dar las citas al aire y el que quiera dígame, yo tengo Oseas. Oseas 2, 19 al 20, ¿quién lo lee? Oseas 2, 19 al 20. Hermana Carmelita, 2 de Corintios 11, 2. ¿Quién lo lee? Jonathan, Apocalipsis 19, 7. ¿Quién lee Apocalipsis 19, 7? Se la dejamos a Carlos. Apocalipsis 19, 7. Y yo les leo las dos últimas. Apocalipsis 21, 2 y 9 y Apocalipsis 22, 17. Ahora comenzando con Oseas, ¿qué dice? ¿Qué dice Oseas, hermana Carmelita? Benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Te desposaré. Desde el Antiguo Testamento el Señor ya está hablando de su pueblo como su novia. Dice, te desposaré. Eres mi prometida, pero quiero casarme contigo. ¿Sí se dan cuenta cómo el Señor nos anhela celosamente, como dice la palabra? Porque somos su novia y Él nos ama. Cuando uno anda de novio, y si la novia es de otro rancho, de otro pueblo, hablando pues de esas comunidades, no nos interesa si ella vive en una comunidad peligrosa, allá con los Pérez porque son malos, o los Gutiérrez, o los que sean, porque decía mi abuelita, jala más el cabello de una mujer que la máquina del ferrocarril, porque estamos enamorados y apasionados. Pero ¿por qué con el Señor no? A las primeras de cambio no venimos a la iglesia, estamos entretenidos en otras cosas, pero no amamos al novio. Y se nos olvida lo que acaba de leer la hermana. Él quiere desposarnos. ¿Qué dice 2 Corintios 11:2? 2 Corintios 11:2. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue ¿Es esa? llevado. Segundo de Corintios 11:2. Perdón. Listo. Porque si yo los entristezco, ¿quién hará que me sienta alegre de no ser ustedes a quien he entristecido? Está hablando del cuerpo, dice, miren, yo cuando no estoy con ustedes, yo me siento triste, porque Pablo sabía que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos la novia, que cuando no vemos a alguien, oye, ¿qué pasó con el hermano, la hermana? ¿Qué le sucedió? ¿No avisó que no iba a venir? O uno se anda dando cuenta que no van a venir hasta que les llamas.
O sea, qué irresponsabilidad tenemos como novia. Ay, Señor. Apocalipsis 19:7, ¿qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Ahí ya está hablando de un nivel mayor ya, pero ahí habla ya de gozo, de alegría. Cuando se va acercando la boda, hay nervios, pero también hay alegría, hay gozo. Ay, Señor, ya. Por ejemplo, Anita se va a casar en diciembre y hablábamos en la semana con ella y yo puedo ver el gozo en sus ojos y de Juan José de que se acerca el tiempo. Y tal vez ellos lo vean así que está pasando rápido y nosotros no, lento, pero es porque ellos anhelan algo que Dios ya ha puesto en su corazón, el gozo. Apocalipsis 21, 2 y 9, mire lo que dice. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada, vestida para su marido. Y en el 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y esto es bien interesante porque cuando habla de las plagas, se los dejo de tarea, cuando habla ya de lo que va a venir, de las, llamémosle, de tribulaciones mayores, la esposa ya va a estar con el novio. O sea, en pocas palabras, para que lo entienda y que no lo enreden con falsas filosofías. La iglesia, la novia, no vamos a pasar la gran tribulación. Ay, es que el mundo, es que nos dicen que el anticristo y que la bestia y que los cuernos y que esto y que... No te preocupes de nada de eso, tú no vas a estar. Bueno, sí vas a estar si sigues de rebelde y si sigues de novia concubina en lugar de novia preparada para el Señor. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Sí? Apocalipsis 22:17 también dice, y el espíritu y la esposa, aquí ya está hablando de una esposa, ya es el final de la Biblia, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Pero aquí está hablando ya de una esposa que ya fue desposada, dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué está haciendo aquí la esposa y el Espíritu Santo? Están invitando a aquellos para que vayan y celebren las bodas del Cordero con ellos. Que nadie se quede afuera, que nadie se quede sin conocer al Señor. Pero ahora escucha, aquí entra lo bueno. ¿Cuántos de ustedes, como hablábamos la semana pasada, han escuchado esto en las campañas? Cuando se hacen campañas evangelísticas o un evento y les preguntan a la gente, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y la gente, pues, si te invitó a alguien, te dice, levanta la mano y te están pegando para que te comprometas y levantes la mano. Pero no lo sientes en ti. Lo haces porque la persona que te invitó te está comprometiendo a que levantes la mano. Y hay un levantadero de manos, pero sin arrepentimiento. Y luego te dicen, cierre sus ojos y repita conmigo, incline su cabeza y repita conmigo. Y nos dicen lo que nos dicen. Y luego el pastor o el predicador o el evangelista o la persona que está dirigiendo dice, ahora escuchen bien, ustedes ya tienen a Cristo en su corazón. Ponga atención en esto que le voy a decir, ¿eh? Y nos dicen, tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Si te mueres ahora, te vas al cielo. Y ahora los invito a tener una relación personal con Jesús. Escúchelo bien. No los estamos invitando a que se unan a la iglesia. Los estamos invitando a acercarse a Cristo. Ahora, si ustedes analizan esto, suena muy bonito, pero hay un grave problema. Cuando a la gente se le dice, no, es que yo quiero que tú tengas una relación con Cristo, no con la iglesia. Ah, caray, algo anda mal. Algo anda mal. Y así muchas veces decimos a la gente, no, es que yo tengo una relación con Cristo y con la iglesia. Bueno, yo creo en Dios, pero es que la iglesia, algo anda mal. ¿Y qué sucede? Que están siendo engañados. ¿Por qué? Porque no es correcto tener una relación personal con Cristo, que es el novio,
cuando no quieres relacionarte con la novia. Muy atentos aquí. Se les engaña muchas veces a la gente para que puedan tomar una decisión por Cristo, pero sin comprometerse con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con la novia. Por eso las iglesias están anémicas, bulímicas. Son novias que comen y luego vomitan la palabra. ¿Sí me están entendiendo? Yo sé que sí. Por eso se quedan así como, ay, a lo mejor yo soy una novia de esas. Sí. Bulímica o anoréxica. Que, ay, no, es que estoy bien gorda y eres un palito y no quieres comer nada. ¿Mm? ¿Qué está sucediendo? Es bíblicamente, escuchen esto, imposible seguir a Cristo sin pertenecer a una iglesia, sin pertenecer a un cuerpo. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? Es imposible que tú digas, sí, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. ¿Mm? O mejor dicho, es imposible seguir a Cristo sin pertenecer a una iglesia por la cual dio su vida, como vimos la semana pasada y como dice en Efesios 5:25, que Él dio su vida por la iglesia, por ti y por mí. Y de hecho, muchos pueden decirse creyentes o cristianos, pero sin ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántos creyentes ustedes conocen que son llaneros solitarios? Que dicen que son creyentes, pero no asisten a ninguna iglesia. No se relacionan con la novia. No tienen relación con los otros miembros del cuerpo de Cristo, que es la novia. Y tal vez algunos estén pensando, entonces, pastor, está diciendo que unirse a la iglesia lo hace a uno cristiano. No, no. Pertenecer a una iglesia no nos hace cristianos en el sentido bíblico. Es imposible ser un discípulo de Cristo y mucho menos hacer discípulos de Cristo sin un compromiso total con una familia de cristianos llamado o llamada iglesia. ¿Cuántos han escuchado algo como esto? Es que yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús, pero no soporto la iglesia. No la soporto, no la aguanto. Si no soportamos al hermano, Es hermano y es hermana. Ay, me caí tan gordo. Ay, se sentó a un lado mío. El domingo que estoy, no. Y olía. Y no me dejaba. Ay, no, me caí tan gordo. Ahora, otra. Yo no me congrego porque no necesito congregarme. Porque yo tengo una relación con Cristo. Yo amo y sigo a Cristo. ¿En serio? ¿Pero no es acaso la novia, la iglesia, la novia de Cristo? No podemos decir que amamos al novio y que despreciamos a la novia, porque algo anda mal entonces. ¿Sí me estoy explicando o no? A ver, díganme sí o no. Pero fuerte, ¿sí o no? No podemos decir que amamos al novio con todo nuestro corazón y que estamos dispuestos a dar la vida por él, pero no por la novia. La novia que un día será la esposa. Por ejemplo, para que me entienda mejor, y aquí me van a entender todos, ¿qué pasaría si alguien te dijera a ti, si estás casado, oye, no sabes cuánto te aprecio, me gusta mucho tu amistad y me encanta platicar contigo, comer contigo, disfruto, pero ¿sabes qué? Tu esposa me cae regorda, no la aguanto, es bien metiche. Ay, no lo aguanto. A ti sí te amo, te quiero. Contigo hasta el fin del mundo. Pero con tu vieja, ni a la esquina. Ay, me cae tan gorda, súper gorda, ¿qué digo gorda? No la tolero. ¿Cómo lo tomarías tú si alguien te dijera eso? O al revés, que le dijeran, no soporto a su esposo. ¿Cómo lo tomarían? ¿Lo tomarían como un halago? ¿Mm? Se nos olvida que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Imagínense cómo me sentiría yo
Si Isabel me dijera, ay, Francisco, te amo, pero me cae gordo tu cuerpo, tus patas chuecas, tus manos feas, prietas. Ay, no me gustan tus ojos de tecolote. Ay, yo les aseguro que no me sentiría halagado. ¿Sí? Pero mire, perdón, que le voy a decir una cosa. Dígalo, hermano. Si eso quiere decir ella que lo quiere harto y lo ama, aunque pese 5 días camelada. Eso debe de ser el objetivo, que nos amemos incondicionalmente. Pero eso no sucede. Eso no sucede en la iglesia. Yo la quiero que aunque pese Sí. 10 toneladas y yo también. Sí, eso debe de ser el objetivo, lo que dice el hermano. Pero eso no sucede en la iglesia. Eso no sucede. Ay, ¿quién va a estar allá? Es que si va el hermano, yo no voy. Es que yo no me junto con ellos. Es que yo no voy allá. Los eventos que tenemos en el hospital y en Salamanca, por un ejemplo, es para que estuviéramos todos, no son cada tercer día, son cada 15 días. Es inconcebible que no podamos estar unidos para representar dignamente a la novia. Ahora, escuchen esto. Cuando un marido se une a su esposa, se vuelve una sola carne. Eso es lo que dice la Biblia. Un solo cuerpo. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Eso es verdadero. Pues de la misma manera, Cristo lo ve así. Cuando tú tienes desavenencias o aborreces a su cuerpo, Cristo dice, hey, te estás metiendo con mi novia, tranquilo. Mire, vaya a una escritura para que me entienda mejor. Hechos 9, 4 al 5. El que tenga, léalo por favor. Hechos 9, 4 al 5. Y esto es hermoso. Hechos 9, 4 al 5. En tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ponga mucha atención, no se distraiga. Al cabo, dice mi abuelita, nadie se ha muerto por llorar. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Dámaso. Hasta ahí, hasta el 5. Ahora, escuche bien, ahí lo importante es que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caray, pero no estaba persiguiendo Saulo a Jesús. Estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. No estaba persiguiendo a Cristo. Cristo ya había resucitado, ya estaba en el cielo. Pero Jesús le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Por qué? En buen español, Cristo le estaba diciendo, mira, Saulo, cuando tú te metes con ellos, con mi iglesia, te metes conmigo. ¿Sí entienden eso? ¿Sí entienden? Eso nos debe de animar a amarnos, a procurarnos más los unos a los otros. Cuando tú te metes con ellos, te metes conmigo. ¿Qué vemos aquí? Cómo el novio defiende a la novia. Acercarse a Cristo es formar parte de su iglesia. Los seguidores de Cristo tenemos el privilegio de identificarnos como su familia. Y al morir a nosotros mismos, vivimos para otros. Y todo lo que Cristo hace en nosotros comienza a afectar a todos los que están alrededor de nosotros. ¿Qué no es lo que dice el Salmo 133? ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero si analizamos, ¿cuándo es cuando envía la bendición? Cuando estamos juntos, en armonía.
Cuando estamos como ahorita. Ahorita el clima está maravilloso. Yo ayer estaba, Señor, porque había pronóstico de lluvia, deténla un poquito, Señor. Ya en la tarde ábrele la llave si quieres, Señor, pero danos oportunidad de reunirnos. Y miren cómo Dios es bueno. Había el 90% de probabilidades ayer aquí en el rancho de llover. Y miren cómo Dios nos ama tanto. ¿Por qué? Porque Él quiere ver a su novia reunida, gozándose, alegrándose. Ahora, ¿qué es la iglesia? Aunque no lo crean, hay gran cantidad de creyentes que no saben lo que es la iglesia. No saben. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia, escuchen bien, lamentablemente, así como hemos dividido, hemos diluido, hemos rebajado lo que significa ser cristiano, también hemos distorsionado lo que significa ser iglesia. La mayoría de la gente piensa o asocia a la iglesia con edificios. Ven un edificio, ay, mira, ahí está una iglesia, ay, mira, ya está una iglesia. Como a un hermano le dijeron, no digo el nombre, pero otro le dijo, ¿y por qué te reúnes ahí con esos hermanos si allá está tu iglesia? Porque tenemos ese concepto, que la iglesia es un edificio. Incluso llegan a preguntar o a decir, oye, ¿y dónde está tu iglesia? No, pues me reúno en un terreno. No, pero esa no es iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? Porque lo asociamos con un edificio. ¿O a qué iglesia asistes? No, pues ahí en el terreno, ahí. No, es que esa no es iglesia. Porque tenemos ese concepto bien plantado en nuestra mente. ¿Mm? De acuerdo a nuestras creencias, creemos que construir un edificio, identificarnos con cierto lugar construido, una construcción, con programas que se llevan a cabo ahí, pensamos que esa es una iglesia. Y se nos olvida, como decía la hermana, que la iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen con un propósito en común, exaltar a Cristo. Esa es la iglesia. No es un programa de marketing como se hace hoy, como hubo la semana pasada, sí, concursos de... A mí me llamaron varios pastores, ¿y usted cómo va a celebrar el grito? Le dije, ¿saben cómo lo vamos a celebrar? En el hospital, llevando la palabra. No, es que nosotros vamos a tener programa para que le diga a la iglesia, a su iglesia, que si quieren venir a comer pozole, enchiladas, ¿y cuánto va a costar? Ah, barato, 50 pesos el plato, mercadería. Nos hemos olvidado. Hoy la gente elige ser miembro de alguna iglesia según los beneficios y programas que se les den, que se les brinden. O como dice un tío de Isabel, cuando murió su abuelito, tío Socorro, ya lo dije, él dice, no, es que ustedes son muy aburridos, porque en mi iglesia, su iglesia, ya saben cuál es la tradicional, dice, ahí no somos aburridos, ahí le hacemos su fiesta al patrón, con banda, con música y con vino. ¿Mm? Pero también los cristianos evangélicos no cantamos tan mal las rancheras, porque llenamos a los miembros de la iglesia con entretenimiento, pero sin entrenamiento, sin preparación, sin discipulado. Por eso cuando se les habla o se les exhorta o se les disciplina, son jarritos de Lagos de Moreno. Se sienten de todo. Porque no estamos disciplinados. Somos una novia indisciplinada. Que a la menor cosa que nos haga el novio, no vengas, mañana no vengas, no, no vengas, no voy a salir. Así somos. Y después se enojan con el novio y ya no vienen a reunirse con la iglesia. Uy, Señor, estoy descalabrando a muchos. Ahora, ¿qué es lo que tenía Jesús en mente cuando estableció su iglesia? ¿Qué tenía en mente cuando Él estableció su iglesia? ¿Tenía en mente lo que acabamos de ver, programas, establecer entretenimiento? No. La gran mayoría identifica o le da identidad a la iglesia por, vuelvo a repetir, por la infraestructura, los edificios, los programas, pero todo eso es totalmente ajeno a como lo describe la Biblia, que es la iglesia.
donde jamás leemos que la iglesia se describa como un edificio material, y tampoco el Nuevo Testamento jamás describe a la iglesia como un club de programas de entretenimiento. ¿Mm? Cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos un cuadro muy diferente de la iglesia. En lugar de un edificio, vemos a un grupo de gentes, un grupo compuesto por hermanos y hermanas que han muerto a sí mismas y viven en Cristo y que están unidos por la muerte de Cristo, por su espíritu, su evangelio, su sufrimiento y su vida. Eso es lo que describe en el Nuevo Testamento la palabra. Por ejemplo, habla de la comunión. Les voy a dar varias escrituras, no las lean, solo como referencia, se les va a enviar la predicación. Habla de una iglesia que tiene comunión por su sangre, 1 Corintios 10:16, por su Espíritu Santo, 2 Corintios 13:14, por su evangelio, Filipenses 1:5 y 3:10 al 18, por su resurrección también, y por la comunión y el amor de unos con los otros, 1 Juan 1:3 al 7. Ahora, bíblicamente, una iglesia no consiste en gente que simplemente estaciona sus carros, bueno, si es que tiene carros, y participa en los programas juntos. La iglesia está compuesta de personas que comparten la vida de Cristo, día tras día, semana tras semana. Ese es el modelo establecido por Jesús y los discípulos desde el comienzo. Esa es la iglesia. Jesús amaba a ese pequeño grupo de hombres. Como hablábamos la semana pasada, Jesús predicaba a las multitudes, pero él se enfocó en un pequeño grupo, en un pequeño grupo. ¿Mm? Él caminó con ellos, durmió con ellos, les sirvió, les enseñó, los corrigió. Cuando leemos los 4 evangelios, ¿de qué nos damos cuenta? Que pasó más tiempo con ese grupito de 12 discípulos que el que pasó en todo su ministerio. A él le interesaba tener sus reuniones con ese pequeño grupo. Una iglesia no la hace la cantidad de miembros, sino el compromiso que tiene cada miembro. Es muy diferente. Ahora, escuche bien esto. Caminaron por lugares y por mares peligrosos, pescaron juntos, comieron juntos en el mar de Galilea, oraron en el desierto, en las montañas, adoraron juntos en las sinagogas y en el templo. Y durante todo ese tiempo que pasaron juntos, Jesús les enseñó a vivir, les mostró cómo amar mientras compartía su vida con ellos. De la misma manera, en el Nuevo Testamento nos muestra que eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Cuando a ti te pregunten, oye, ¿cuál crees tú que es el manual, si es que existe un manual en la Biblia, de la iglesia? ¿Cuál sería? Lean, por favor, Hechos 2, 44 al 47. Ese es el mejor manual de una iglesia. Hechos 2, 44 al 47. ¿Qué dice el que Todos tenga? los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora yo les pregunto, de lo que acaba de leer el hermano, ¿lo ven eso en las iglesias a donde han ido? ¿Lo vemos aquí? Parte vemos, pero no todo. Ese es el mejor manual. Y cuando lo hacemos, cuando hacemos nuestra parte de convivir como hermanos, como la novia que somos, compartiendo el pan, preocupándonos por las necesidades de los demás, orando los unos por los otros, alabando a Dios y dando gracias, el Señor se encarga de añadir a la gente. Amén. ¿Sí se dieron cuenta en eso? No hacen falta campañas evangelísticas para atraer miembros, porque al ver el compañerismo que hay, la gente que está pasando, el mayor testimonio que estamos dando es ese.
Toda la gente que está pasando y ve el anuncio, los ven a ustedes aquí, nos ven que estamos aquí, ¿qué estarán haciendo? Y no les vemos cerveza, no les vemos vino, no les vemos banda, los vemos que están alabando a Dios con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo que Él dice. ¿Quién va a añadir a la iglesia? Él. Nosotros dar testimonio de su palabra y de nuestra vida. La Biblia describe a la iglesia no solo como una novia, como un cuerpo, sino como una comunidad de cristianos que se cuidan unos a otros. Escuche bien, son como 20 puntos que habla de la iglesia. Les voy a dar todas las escrituras, no las vamos a leer por tiempo, pero la Biblia describe a la iglesia como una comunidad de cristianos que se cuidan unos a otros, se hospedan unos a otros, se reciben unos a otros, se honran unos a otros, se sirven unos a otros, se instruyen unos a otros, se perdonan unos a otros, se motivan unos a otros, se alientan unos a otros, se consuelan unos a otros, oran unos por otros, se confiesan sus faltas unos con otros, se estiman unos a otros, se edifican unos a otros, se enseñan unos a otros, son amables los unos con los otros, son generosos los unos con los otros, se regocijan unos con otros, lloran unos con otros y se restauran unos a los otros. Ahora escuchen esta avalancha de citas bíblicas, van a tener tiempo para respaldar lo que le acabo de decir. Se cuidan, 1 Corintios 12:25. Se aman, Juan 13:34 al 35. Son hospedadores, 1 Pedro 4:9. Se reciben, Romanos 15:7. Se honran, Romanos 12:10. Se sirven, Gálatas 5:13. Instruyen, Romanos 15:14. Se perdonan, Colosenses 3:13. Se motivan, Hebreos 10:24. Se fortalecen, 1 Tesalonicenses 5:13. Se alientan, 1 Tesalonicenses 5:11. Se consuelan, 2 Corintios 1:3 al 7. Se confiesan sus pecados, Santiago 5:16. Se estiman, Filipenses 2:3. Se edifican, Romanos 14:19. Se enseñan, no es lo mismo que instruir, es diferente, Colosenses 3:16. Son amables, Efesios 4:32, son generosos, Hechos 2:45 y 2 Corintios 8:9. Lloran los unos con los otros, Romanos 12:5. Se regocijan unos con otros, 1 Corintios 12:27, y se restauran unos a los otros, Gálatas 6 del 1 al 5 y Mateo 18:15 al 20. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué tan lejos estamos de ese modelo de novia que el Señor quiere que seamos? Que nos preocupemos unos por los otros. Todos estos unos con otros nos pintan un cuadro que no tiene nada que ver con gente que asiste a un edificio, escúchelo, lleno de programas, sino de gente que ha decidido entregar su vida para amarse unos a otros. Pablo le dice a la iglesia, a ver, lean esta así, 1 Tesalonicenses 3:8. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 3:8. ¿Qué dice? Amor, ¿me traes agüita, por favor? Ah, ¿no hay agua? Oh, café, entonces. 1 Tesalonicenses 3:8. ¿Qué dice? Porque ahora vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. ¿Se da cuenta cómo Pablo se preocupa por la iglesia? Les dice, miren, yo voy a vivir si ustedes están firmes en el Señor. Pablo, Silas y Timoteo, ellos dieron su vida para ver a esos cristianos seguir firmes en Cristo. Y de igual manera, llamar
a los cristianos a seguir en esa misma firmeza. ¿Qué dice Filipenses 4.1? Filipenses 4.1. ¿Qué dice? Filipenses 4.1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estar firmes. Fíjense cómo se exhortan, se animan unos a los otros. La iglesia es una comunidad de cristianos que se aman unos a otros y anhelan que cada uno conozca a Cristo y que crezca en Él. Y atentos aquí. ¿Cuántas veces, aquí viene la parte medular del mensaje, no se pierdan aquí, cuántas veces habló Jesús con sus discípulos de la iglesia? O mejor dicho, ¿cuántas veces Jesús mencionó a la iglesia? Como dato, la palabra iglesia aparece 105 veces en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo, solo en el Nuevo. De esas 105 veces, Jesús mencionó 2 veces la iglesia. Y las otras 103 fueron los discípulos quienes mencionaron la palabra iglesia. Pero ¿por qué Jesús la mencionó solo en 2 ocasiones? Ahí hay una gema escondida que hoy nos vamos a dar cuenta. Y nos vamos a dar cuenta por el Espíritu Santo, valga la redundancia, de por qué somos una iglesia tan indisciplinada, tan ignorada. ¿Por qué habló Jesús solamente en 2 ocasiones? ¿Por qué creen ustedes? La primera la habló en Mateo 16, cuando Pedro confiesa a Cristo como Señor y Jesús le responde que la iglesia iba a ser edificada sobre la confesión que acababa de decir Pedro. La confesión es la importante. ¿Qué dice en Mateo 16, 18? Alguien léalo, por favor. Señor, detén la lluvia. ¿Sí? Mateo 16, 18. ¿Qué dice? Sí. Mateo 16, Yo 10. también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Le está afirmando a Pedro que lo que él acaba de decir, sobre esa afirmación, esa declaración, él va a edificar la iglesia. No sobre Pedro, sino sobre lo que dijo Pedro. Muy diferente. Ahora escuchen aquí. Pero 2 capítulos más adelante, las únicas instrucciones de Jesús en relación con la iglesia se refieren a la disciplina. Se refieren a la disciplina y a la restauración de la iglesia. Ahora, según Jesús, cuando un hermano o una hermana se está extraviando en el pecado, se está alejando, se está enfriando, la iglesia debe confrontarlo para que se arrepienta y para que regrese de nuevo a Cristo, a su cuerpo, a integrarse de nuevo. Ahora, escuchen aquí, en Mateo 18, Jesús indica un proceso para la restauración que, de ser necesario, finalmente lleva a expulsar completamente de la iglesia a aquellos que persisten en el pecado y que no se arrepienten. ¿Cómo? ¿Entonces es válido expulsar a alguien de una iglesia? Sí. Ay, Señor, yo no sabía eso, pues ya lo está sabiendo, que sí. ¿Qué dice en Mateo 18, 17? A ver, bueno, los hermanitos están poniendo la tienda. Se la leo, Mateo 18, 17. Mire lo que dice. Mateo 18, 17. Aquí habla cuando se amonesta a un hermano, pero este hermano insiste, si quieren acercarse acá a la sombra, como quieran, a la tienda. Aquí está hablando cuando un hermano persiste en seguir en su mal camino, cuando ya se le dice, oye, pero es que andas mal, la estás regando, mira, estás dando mal testimonio a la iglesia, no te estás portando como una novia, te estás portando como una concubina, ya, ubícate. Y dice Jesús lo que se debe de hacer con esa persona. Dice en Mateo 18, 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenlo por gentil y publicano. Las otras versiones tradicionales dice, expúlsalo de la reunión con ustedes. Ahora, en 1 Corintios 5 también está otro caso, pero ahí mire todavía cómo eleva el nivel de disciplina. Alguien lea por favor 1 Corintios 5:5. Mire cómo aquí, y a veces nosotros nos asustamos, ay, es que ahí no tienen amor por la iglesia, nomás porque hice esto ya no me quieren. Cuidado, mire. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Que sea entregado a quién? A Satanás. Ah, caray. ¿Cómo? Imagínense que les dijera, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo y entregar a aquel hermano a Satanás. ¿Qué dirían? Hombre, esa iglesia, pues, ¿dónde está el amor? ¿Pero a qué se refiere? A disciplina. Ahora, ¿qué nos dice Jesús con esto? Muy atentos, aquí viene la parte interesante, que la disciplina y la restauración encabezan la lista después de confesarlo como Señor y Salvador. La disciplina en la iglesia no es algo complementario para los cristianos, es fundamental. La disciplina en la iglesia no es una opción. Ay, no, es que si lo disciplinamos se va a ir de la iglesia. Que se vaya. No es opcional. Es esencial para estar preparados para las bodas. Por eso el Señor viene por una iglesia pura y sin arruga. ¿Y quién es el que mancha a la iglesia? Los mismos miembros. ¿Quién es el que la arruga? Los mismos miembros. ¡Ay, ya me arrugaste la camisa! ¡Ah, ya me arrugaste el vestido! Los mismos miembros. Por eso Jesús habla de la disciplina. Pero ¿qué sucede hoy? Que inventamos todo tipo de razonamientos y de excusas para no disciplinar en la iglesia. Ay, es que ahí son bien legalistas. Ay, ¿que no han oído de Mateo 7:1, donde dice que no juzguen a los demás y no serán juzgados? ¿Quién se cree para señalar el pecado? ¿A poco Él es perfecto? Aleluya. Y llenamos de argumentos para validar nuestra conducta. Incluso yo he escuchado a pastores, escuchen esto, decir esto, escúchelo bien, en reuniones de pastores. No, hermano, es que si comenzamos a disciplinar a los creyentes, se van a ir de la iglesia. Mejor oremos, aleluyita. Imagínense si se dan cuenta que somos una iglesia que disciplina a los pecadores. ¿Sí, Jonathan? Pero ¿será que los mismos miembros de la iglesia disciplinan? Ahorita lo vamos a ver. O el Espíritu Santo va a ser el que se va a... Ahorita lo vamos. El Espíritu Santo convence de justicia, pecado y de juicio. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Quiénes son los encargados de disciplinar? Una cosa es juzgar, otra cosa es disciplinar. ¿Sí me expliqué o no? Una cosa es juzgar, otra cosa es disciplinar. Ahorita vamos a responder la pregunta de Jonathan. Ahora, claro que si se maneja mal la disciplina, puede verse como legalista. Pero cuando se aplica como Jesús lo dijo, al contrario, es una expresión de amor que Él quiere que suceda. ¿Qué no dice la palabra que el padre que ama a su hijo, qué le hace? ¿Qué dice que le hace? A ver, otra vez. Lo disciplina y lo azota, lo castiga. Ay, no, ay, pobrecito. Al otra te pegó, al otra. Y ven fuga de autoridad y al otra. Al rato lo traes en el gogote y al otra. Vivimos en un tiempo en que preferimos cruzarnos de brazos y decir, bueno, es que, pues que otras personas hagan entre ellas lo que quieran, allá que se las arreglen con Dios. Es su pecado, es su vida, es su decisión, es su responsabilidad. Pero estamos mal, porque tú y yo somos miembros y debemos de preocuparnos los unos por los otros. Todas las citas que acabamos de ver. No podemos vivir despreocupados cuando vemos que alguien se está portando mal. Somos la novia, no la concubina. Tenemos que... Grábense bien esto, miren. Grábeselo bien, lo voy a decir muy lento. Nadie puede ser más cruel
o nadie es más cruel que aquel que ignora, o mejor dicho, como decía mi abuelita, que el que alcahuetea al hermano o a la hermana en su pecado. Un buen español de mi abuela, ¿se entendió, no? ¿Mm? Y nada puede ser más compasivo que la disciplina a un hermano o hermana para que se vuelva de su camino de pecado. Si la iglesia se niega a enfrentar la dura realidad del pecado, no va a tener credibilidad, no le van a creer. Está como el niño que le dicen, te voy a pegar, pero el niño ya te sabe la medida, ya sabe que no le haces nada. Pero al otra, y te vuelve a hacer lo mismo 20 veces, y a la otra, y ya te agarró la medida, ya te perdiste credibilidad. Lo mismo sucede con la iglesia, perdemos credibilidad cuando no hay disciplina. Y cuando hablemos del perdón, cuando se habla del perdón, es esencial que se ejercite también la disciplina por el bien de la santidad de la iglesia, por el bien del pecador, por su propio bien. Pero el propósito de la disciplina no es establecer una comunidad de creyentes perfectos, sino una comunidad consistente de hombres y mujeres que vivimos bajo la misericordia perdonadora de Dios. Eso es lo que nos debe de importar. La disciplina en una congregación debe de estar sujeta a la gracia de Dios. Ya no trae. Ah, sí trae, sí lo soy yo. Ahí viene. Alguien lea, por favor, Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. A ver, Carlos, tú que lees fuerte ahí. Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. ¿Qué dice? No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medéis os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como diráis a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué entendemos aquí? Que es claro que solo Dios tiene la autoridad para juzgar. Jesús dice que saquen el pecado de su propia vida y luego ayuden a otros a sacar el pecado de su vida. O sea, lo último que debemos hacer cuando un hermano o una hermana anda en pecado es decir, bueno, es que a mí no me corresponde juzgar. ¿Cómo? Entonces algo anda mal. En 1 Corintios hay un caso, para que me entienda, donde se relata de un hombre de la iglesia que estaba en una inmoralidad sexual grave y de la que no se arrepentía. Ya lo habían amonestado, se acostaba con su madrastra. Y Pablo le advierte a la iglesia de Corinto que debe confrontar a ese hombre. No dice el pastor, los líderes, dice la iglesia, todos, confróntenlo y díganle a ese hombre de su pecado. Y si sigue sin arrepentirse, expúlsenlo de la iglesia. Pero lo que es interesante es que aquí en la Escritura, Dios hace responsables a los miembros de la iglesia del pecado de ese hombre. Pero hoy en día, ¿qué decimos? El pecado de ese hermano es problema suyo. Incluso la Escritura que leyó Carlos dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Y quién lo está entregando a Satanás? ¿El pastor? ¿El líder? ¿Quién? La iglesia. Toda la iglesia. Pero hoy en día, ¿qué decimos? No, el pecado de ese hermano es problema suyo. El pecado de ese hombre, en 1 Corintios, era un problema de la iglesia, porque era una manzana podrida que estaba pudriendo a las demás. Somos el cuerpo de Cristo, somos la novia, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, porque es un cuerpo y no puede haber miembros
miembros, del cuerpo podridos que contaminen a la novia. En la iglesia nos pertenecemos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, de tal manera que somos responsables unos por otros. Entonces, ¿qué significa ser miembro de la iglesia de Cristo? ¿Qué significa pertenecer a su cuerpo, ser su novia? Aquí viene la parte importante para ir concluyendo. Ser miembro de la iglesia de Cristo implica mucho más que venir solamente el domingo a cantar. Ser miembro de la iglesia de Cristo significa comprender que somos responsables de ayudar a los hermanos y hermanas que nos rodean a crecer como discípulos de Jesús. Nos necesitamos diariamente unos a otros en nuestra lucha diaria por seguir a Cristo en un mundo lleno de pecado. La iglesia es el cuerpo de Cristo que debe crecer. Es el cuerpo el que nos debe de preocupar más que el nuestro, porque tú ya no vives para ti, vives para Cristo. ¿O no es así? Ahora, ay, Padre, si nos alcanza el tiempo. Viene lo último. Aquí viene el corazón del mensaje, miren. ¿Por qué Jesús le habló de la disciplina en primer lugar cuando habló de la iglesia? ¿Por qué Jesús habló de la disciplina en primer lugar cuando habló de la iglesia? Y no fue en general de tener un ambiente donde la gente se sintiera cómoda y bienvenida. No les dijo, miren, cuando se edifique la iglesia, procuren tener un lugar agradable, que la gente, cuidado con ofenderlos. No, lo primero que Jesús dijo que debía de hacerse, para poner un orden en la iglesia, fue la disciplina. Y la mencionó 2 veces solamente, la iglesia. ¿Pero por qué? Desde un principio Jesús dejó muy en claro que la iglesia, la comunidad de creyentes, debe confrontar el pecado simple y severamente. Y agárrense bien con esta pregunta. Agárrense bien aquí. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Dios, avalado por la iglesia, Él respaldó lo que la iglesia hizo. Él aprobó, dijo, adelante. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con la iglesia primitiva en el libro de Hechos? ¿Toleró el pecado? ¿Era puro amor? ¿Qué fue lo que hizo? Vayan conmigo a Hechos 5, del 1 al 11. Esto fue lo primero que sucedió en la iglesia después de que ya tenían más de 8,000 miembros, porque recuerden que Pedro predicó, ¿sí? Pedro predicó en una vez, se convirtieron 3,000, luego 5,000, pero lo primero que hizo Dios notable fue un juicio. Y miren lo que sucedió, disciplina y dura. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Recuerden que en el libro de Hechos 2:44-47, en el manual de la iglesia, decía que todos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de la iglesia para que no hubiera necesidad. Este matrimonio quiso hacer las cosas en apariencia, pero no cumpliéndolo en integridad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Al oír Ananías estas palabras, que dice, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él. ¿Y qué sucedió?
¿Qué sucedió? No. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra se predica sola. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo fue que Dios hizo eso? Si leemos que la iglesia estaba creciendo como la espuma, ¿que ese acontecimiento no iba a desanimar a la gente para que se integraran con ellos? ¿Que Ananías y Zafira no eran miembros de la iglesia? Pero cayeron fulminados por mentirosos y rateros, por deshonestos, por ladrones. Eso es disciplina, y disciplina severa. Dios enfrentó directamente el pecado en su iglesia. Ahora, yo le pregunto, ¿no se puede atraer a mucha gente o a personas nuevas, ni a cristianos que están alejados a la iglesia, pues cuando la gente cae muerta durante un servicio? Imagínense un culto así. Imagínense que sucediera hoy y que preguntaran, oiga, pastor, ¿cómo hace para que su iglesia crezca? Y que yo les respondiera, bueno, pues hacemos que Dios fulmine a 1 o 2 personas por servicio para que crezca la iglesia. Cuando leemos esta historia, escúchelo bien, no podemos evitar pensar, ¿cómo está haciendo Dios eso? ¿Está tratando de evitar que la iglesia crezca? No, al contrario, porque si seguimos leyendo, alguien lea Hechos 5, ahí mismo, verso 12 al 14, ahí mismo, la misma historia, pero mire cómo concluye. No concluye con que se fueron los miembros porque se asustaron, porque vieron que cayó ese matrimonio muerto por mentirosos y ladrones, sino al contrario. Mire lo que sucedió. ¿Qué dice Hechos 5, 12 al 14? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Ponga atención. Número, así hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y en algunas de las ciudades vecinas... Hasta el 14. Sí. Si se dan cuenta, Pedro fue el que implementó la disciplina, el que ejerció y juzgó fue Dios, el que castigó. ¿Sí me estoy explicando? Pedro disciplinó, el Señor lo respaldó y él fue el que juzgó y castigó y mató a ese matrimonio. Pero aquí lo interesante, lo que acaba de leer Alfredo, es de que el Señor aumentó el número de creyentes, y algo interesante que a lo mejor les pasó desapercibido. Jesucristo dice en San Juan 4:12 que cosas mayores haríamos cuando Él ya no estuviera. Y ahí vemos que cosas mayores comenzó a hacer Pedro. Jesús jamás sanó con su sombra. Y Pedro sí. El Señor, en lugar de decirle, oye Pedro, pues ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible de que juzgaras a ese matrimonio así? Mira, se murieron por tu culpa. No, el Señor respaldó. Dijo, muy bien. Porque obedeció al Espíritu Santo, porque estaba bajo la autoridad del Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad del Señor, el Señor respalda. Miren, a lo mejor no sé si sea buen ejemplo, pero por ejemplo ayer, cuando ubicaron a la persona que nos pegó, pues Carlos estaba ahí de testigo, y dicen, están en tal parte. Y le digo, ya ve oficial, pues ya le dijeron dónde está, ¿por qué no manda a que los detengan si ya sabe lo que sucedió, ya sabe dónde viven? Dice, es que no podemos ir porque no sabemos qué tipo de personas sean. Mejor ponga una demanda, una denuncia. Le digo, ¿cómo? ¿Pero qué no tienen ustedes, cómo, armas para ir? O sea, armas pues de autoridad, que no pueden llamar a la Guardia Nacional, al Ejército, se supone que ya están unidos, para ir con esa persona.
que ya los ubicaron y que saben dónde está. ¿Sí? Pero ¿qué nos muestra ahí? Fugas de autoridad. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Fugas de autoridad. Yo es lo que pude percibir, aparte del miedo. Fugas de autoridad. Porque no sabes realmente quién te va a respaldar en lo que vas a hacer. Pedro sabía, porque él vivía en el Espíritu, que Dios lo iba a respaldar en lo que él estaba haciendo. Cuando ustedes un día se les presente un endemoniado y los demonios huelan el miedo, mejor sálganse de ahí. Ellos huelen la fuga de autoridad. Dicen, no, este no está sometido a autoridad. Este lo quiere hacer en sus fuerzas para sentirse Calimán o el exorcista. No sé si me expliqué. Ahora, escuche bien. Dios hace crecer a la iglesia por medio de la santidad de los cristianos. Dios hace crecer su iglesia formando discípulos que toman en serio reflejar la justicia de Dios y honrar la santidad de Dios. No podemos restarle, quitarle importancia a la santidad y tener miedo de que, ay, es que el ambiente. Por ejemplo, otro ejemplo vivo de ayer, a los hermanos también en el funeral, a mí desde que me llamaron yo sentí una pesadez. Les dije a mis niñas y le dije a Isabel, oren porque esto está grueso. Yo pocas veces siento así. Llegando ahí, no sé si los demás hermanos lo percibieron así, pero yo percibí el ambiente pesado, tenso, ¿sí? Y yo dije, Señor, mientras estábamos adorando, orando, por dentro yo decía, Señor, ¿y de qué quieres que le...? Yo llevaba un mensaje de amor, de resurrección, y dijo el Señor, no, 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 no. Es más, mis notas ni las usé. Vas a hablar del infierno. Pero se van a enojar, que se enojen. Ahora, lo que sucedió como consecuencia del ven, pues no fue en el ámbito natural, pero fue un resultado de lo espiritual. ¿Ustedes creen que el diablo se va a quedar contento cuando le hables a una persona de Cristo que va directo al infierno? Les pregunto. ¿Se va a quedar contento? No. ¿Te va a dejar en paz? ¿Que sigas haciendo la obra? No, hombre, te va a poner una y mil trabas. Santidad, eso es santidad. Señor, yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú digas. Esconder el pecado para que la gente se una a la iglesia, el ser alcahuete del pecado para que la gente venga y ay, que no se sientan ofendidos, para que crezcan los miembros. Eso es antibíblico, porque estamos quitando la santidad de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar, que el Espíritu Santo convenza de justicia, pecado y de juicio, y el que se encarga de añadir a la iglesia, ¿quién es? ¿Tú o el Señor? El Señor. Lo acabamos de ver, dos casos. Es el Señor. Jesús espera que su iglesia sea pura y sin mancha, sin falsedades, para presentarse delante de Él. No espera, no se vayan a ofender a nadie. Él no espera una novia que el día de la boda esté así, que traiga 20 fajas y que esté así incómoda, ocultando porque nunca se cuidó, que estuvo el cuerpo así todo descuidado y el día de la boda está así. Hermana, no quiero un taco. No, es que me voy a esperar hasta después. Y la novia de Cristo a veces está así. Hermano, no, es que no me siento bien. Le truena el vestido, hermano. Les truena el vestido, porque no somos puros y sin mancha para presentarnos delante de Él. Para terminar, mediten en estas preguntas para el próximo domingo. Imagine que van con su novio, o con su novia, o con su esposa o su esposo, caminando por la calle, tomaditos de la mano, y de repente pasa alguien, y su novio o su novia va con usted caminando y ve, y de repente parece torero, pero no le suelta la mano a usted, pero va así. Aleluya. Puede ser también la otra, la mujer, que vaya, aleluya. ¿Sí? Le quita la mirada al novio o la atención con la persona que va y parecen toreros, pero van agarrados de la mano del novio o del novio. Imagine que todo el camino, su novio o novia fuera coqueteando con los que va viendo o con las que va viendo, pero va con usted agarrado de la mano.
Y lo más grave, que le dijera, ¿sabes qué? Mañana no voy a venir a verte. ¿Por qué? Como dicen en León, no voy a venir a echar reja. Dicen en Michoacán, dicen a echar rama. Aquí no sé cómo digan. Pero mañana no voy a venir a verte porque me salió otra cita con otra persona. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían que le dijera eso? Siendo novios. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían? Si alguien te dijera eso. Mañana no voy a venir a verte, es que tengo otra cita, me salió otra cita por ahí. No voy a venir, ¿sí? De ver, sí, a lo mejor sí, porque, perdone, porque nos portamos no como novias dignas, sino como concubinas, perdón por la palabra, como concubinas baratas, porque olvidamos la santidad y la dignidad a Dios. Ya hasta el Señor me dio el título del próximo mensaje para el domingo, la novia coqueta. Ah, caray, ¿qué quiere decir? ¿La iglesia puede ser coqueta o es coqueta? Uy, es más que coqueta. Casi rayando, se va a oír fuerte, casi rayando en prostitución. Necesitamos volver a ser la iglesia que Jesús diseñó. Pónganse de pie. No es cierto, papá, andabas en moto. Dama, andaba en moto. Entraba la pero le iba a echar acá. Vamos a orar y a pedirle al Señor de que Él nos dé de verdad discernimiento y que meditemos. En lo que debemos de meditar todos los días es en el valor de la sangre de Jesús, en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Porque solo la sangre de Jesús nos puede dar perdón. Solo la sangre de Jesús nos puede lavar y nos puede unir como una verdadera novia. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. ¿Quién nos da otro corazón y nos hace amigos de Dios? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Ahora dígalo personal, dígale, ¿quién me puede perdonar? ¿Quién me puede completar? ¿Quién me puede perdonar? ¿Quién me puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. ¿Quién me da otro corazón y me hace amigo de Dios? ¿Quién me da otro corazón y me hace amigo de Dios? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Levante las manos y vamos a decirle a Él: gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Bien fuerte. Gracias por la cruz, gracias por la cruz.
decirlo una vez más. ¿Quién me puede perdonar? ¿Quién me puede perdonar? ¿Quién me puede completar? ¿Quién me puede completar? Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me da otro corazón? ¿Quién me da otro corazón? Y me hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Bien fuerte, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Levante las manos y dígale con todo su corazón: gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Con su voz dígale: gracias. Gracias. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Sí, Señor, solo por tu sangre, Señor. Solo tu sangre, Señor, nos compró, Señor. Solo tu sangre. Solo tu sangre, Jesús. Me compró. Jesús, tu sangre me compró.
me compró. Jesús me compró. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos como tu novia que está ansiosa por tener nupcias con su novio, Señor. Pero reconocemos que en ocasiones somos como esas novias indisciplinadas, ignoradas, Señor. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy queremos volver a ti. En el nombre glorioso de Jesús, te damos la gloria y la honra. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dele palmas fuerte al Rey, fuerte al Rey. Amén. Dios los bendiga.